Bueno, yo tengo también una comentario, porque lo que nos están diciendo, yo creo que lo debemos de entender, y si no que nos lo repita de nueva cuenta el general, en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos que leer y ser conscientes y defender nuestros derechos y nuestros territorios. Quiero decir, la colonia, quiero decir, el municipio. Tenemos que estar constantemente en la lucha por la defensa del municipio, o sea, de la delegación, lo que creemos que es conveniente, pero para mucha gente esas luchas, vamos, no nos sumamos a las luchas municipales. El municipio es libre, así lo entendemos, es libre y la república se constituye de municipios libres y debemos de ejercer ese derecho y debemos de ejercer el derecho individual como ciudadanos. Pero hay otro problema, yo entiendo, que debemos de organizarnos en comités. No solamente es eso, también nos tenemos que organizar en una organización estatal y en una organización nacional. Y yo entiendo lo que nos está diciendo, y si no, pues, las elecciones del 2018, si el pueblo está totalmente organizado, si podemos convencer, así lo entiendo, si convencemos a la mayoría de la población, estamos pidiendo que el gobierno sea un gobierno civil, totalmente civil. En ese sentido tenemos que ir exigiendo y pidiendo que el ejército cumpla con su papel de defensa de la soberanía y de defensa de los derechos humanos, pero en la realidad, en concreto, no el papel que está haciendo, a mí me parece que está haciendo de forma inversa, ¿no? Este es pues mi comentario, pregunta, general. No sé si ya quiera. ¿Ya son todas las preguntas? Hay una más. Una más. Bueno, yo quisiera preguntar en general, si los intereses, estamos viviendo ya en un mundo globalizado, no podemos sustraer a México de todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Como estamos diciendo, estamos entregando los recursos naturales, nosotros y la mayoría de los países emergentes o en vías de desarrollo o incluso siendo miembros de la OECD, estamos entregando nuestros recursos a las transnacionales. ¿Permitirían los intereses económicos internacionales que nosotros pudiéramos llegar a hacer un cambio real o tendríamos que hacer un pago muy fuerte para poder obtener nuestra soberanía? Le recordamos nada más sus evaluaciones. Pregunta, compañero, por favor. Buenas tardes, general. Yo tengo dos preguntas para usted. Actualmente el presidente y sus gabinetes y las autoridades han querido militarizar al país. Yo quiero saber su punto de vista, si es bueno o es malo y qué va a pasar con la policía, porque se han hecho distintas áreas de policías, pues yo no le veo que haya un orden. Si el Estado de Derecho nos permite decretar que el ejército es una de las fuerzas que va a ayudarnos, pues yo creo que va en contra de esos principios militares. Y la otra sería, si la autonomía, como decía el doctor Manuel, decía que el artículo 115 constitucional, ¿sí?, del municipio nos permite esa autonomía, determinar las características de lo que viene siendo el municipio, hasta dónde, ¿sí?, se tendría que ver la posibilidad de encontrar esa vertiente de que pudiéramos el pueblo, nuestro país, no el país como muchos lo dicen, nuestro país, porque es nuestra casa y la debemos de respetar como la casa que tenemos, ¿sí?
para poder defender esa autonomía. ¿Qué tanto usted como militar, exmilitar, ¿sí?, tiene esa visión de ese artículo para poder defender la autonomía del municipio? Gracias. A ver, algo muy sencillo. Se ha planteado que este Estado ha sido un Estado fallido. O sea, planteémoslo claro, no es un Estado intervenido. ¿Cuántas veces y qué dependencia hay de los ejércitos, sobre todo de Estados Unidos, en la injerencia del ejército mexicano aquí y en el Estado también? Son temas que son ya entre familias de militares. Hay una tradición muy fuerte. Un día se hizo una ponencia en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, pero no fue muy claro la exhibición, bueno, la ponencia que dieron de todas estas relaciones que, pues, obviamente, como ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos ni la idea ni la información de lo que se... Gracias, compañero. Gracias, compañero. En la teoría del Estado, el Estado lo constituimos todos. Cada pueblo que se institucionaliza como Estado defiende un territorio, se identifica por una lengua común, oficial, crea instituciones como gobierno, ejército, policías, y el gobierno que se da se puede, como en nuestro caso, ¿verdad?, dividir en poderes. Bueno, si todos somos el Estado, lo más conveniente es decir que los crímenes los comete el ejército y la policía, porque nosotros no cometemos esos crímenes, ¿sí? Los crímenes que ha cometido el ejército, como en el Estado de México, como los de Ayotzinapa, como los del 68, etcétera, o sea, son crímenes para defender a la clase dominante, a la clase económica y políticamente dominante. Bien, nuestro Estado, surgido de la Revolución del 10-17, surgió con un ejército del pueblo. Se separó el ejército del pueblo, se profesionalizó. Entonces, todo lo que nos dice el general Gallardo gira en torno a la necesidad de desaparecer al ejército. Hay que desaparecer el ejército y hay que construir un ejército del pueblo. O sea, la propuesta de crear, mediante la organización de la sociedad civil, una Guardia Nacional desaparecida por conveniencia de los poderosos, ¿verdad?, hay que reinstaurarla. O sea, lo que propone el general, ¿verdad?, de asesoría a las policías comunitarias, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en todos lados, porque la policía no sirve más que para defender el interés del narcotráfico, que son los mismos gobernantes. Tu pregunta, compañero, por favor. Sí, o sea, ya está planteada la primera pregunta. La primera pregunta es necesario desaparecer al ejército? Sí, ¿verdad? Creo yo. La segunda pregunta, ¿es necesario desaparecer a la Policía Federal y todas las demás policías, instituciones policíacas que defienden al narco? Y a una casta de gobernantes, creo que también, ¿verdad? Y Ya, compañero. no sé si esté de acuerdo el general, en mi opinión. Gracias. Respuesta. Lo del asunto de las transnacionales que preguntaba aquí Carmen. Mira, yo creo que ha habido un desborde, por decirlo menos, y abuso de las transnacionales en México, porque incluso esas no tienen un marco jurídico perfectamente bien definido y establecido. Y la otra situación, yo creo que si México, con un gobierno democrático, puede regular y expulsar a muchas transnacionales de México. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que tener en consideración los aspectos de soberanía.
y lo que se ha decidido en México pues, son aspectos que responden a grupos de poder. Y por ejemplo, la reforma energética en la cual vivimos nosotros ahí en el Senado, fueron arreglos que se hicieron entre grupos de poder en el Senado. Y ahora muchos de esos grupos que firmaron esa reforma dicen que ellos no participaron, ¿no? Cuando nosotros dimos que sí participaron. Entonces, yo creo que incluso el día de ayer hubo una discusión sobre un tema en donde la globalización es un eufemismo que más bien se debe decir imperio, el imperio, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo nosotros es que si nosotros hacemos respetar la Constitución en sus principios de política exterior para ser un país soberano, a través de 3 principios, y aquí voy a tocar también el 115 constitucional, la autodeterminación de los pueblos. Nadie nos puede decir a nosotros cómo legislar para gobernarnos. La no intromisión en los asuntos internos. Nadie nos puede venir a decir a nosotros cómo arreglar nuestros asuntos internos. Y aquí sabemos perfectamente bien, vean la declaración que hizo el embajador de Estados Unidos ayer o antier. Es necesario seguir con la lucha contra el narcotráfico. ¿Para quién? Para ellos. Para mantener la intromisión militar de Estados Unidos en los aspectos de seguridad mexicanos, para transformar al ejército mexicano, ¿sí?, en una fuerza de ocupación, para debilitar la defensa nacional de México. A Estados Unidos sí le conviene. Entonces, si nosotros nos remitimos a los aspectos de estos 2 principios, ¿va? Y la otra es la autodeterminación de los pueblos, la no intromisión y la igualdad jurídica de los estados. Esa es la tercera. Ningún estado es más grande que otro. Nosotros valemos igual que cualquier estado más grande que nosotros. Sin embargo, México tiene la capacidad para ser un país soberano, independiente. Incluso podemos acuñar nuestra moneda en oro durante muchos años, porque todas las mineras que aquí se mencionaron, ¿sí?, están extrayendo la locura de minerales, oro, plata, zinc, bronce, etc., ¿no? Y lo que decía la señora, efectivamente por ahí en Puebla debe haber minas de oro, como hay cerca de Ayotzinapa, en donde una minera canadiense tiene pensado extraer en 12 años, en 10 años, perdón, 12,000 toneladas de oro. Con esas 12,000 toneladas de oro pagamos la deuda externa, acuñamos nuestra moneda en oro, etcétera, etcétera. Ahora bien, si le conviene o no al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, pues eso no es problema de nosotros. Nosotros somos un país soberano, autónomo, ¿sí?, en donde podemos tomar nuestras decisiones, pero para eso necesitamos tener autoridades legítimas que respondan al interés general. Bueno, otra cosa que comentaron con el asunto de la desaparición del ejército. Miren, una de las preguntas que yo me hice cuando hice mis trabajos doctorales fue la siguiente: ¿qué tipo de ejército necesitamos en México? Estando en una posición geopolítica envidiable a nivel internacional, tenemos acceso a 2 océanos, tenemos 3 golfos, el Golfo de México, el Golfo de Tehuantepec, el Golfo de California, 12,000 kilómetros de litorales. Deberíamos ser una potencia naviera, pesquera, además turística. Tenemos 3,200 kilómetros de frontera con el país más poderoso del mundo y 1,200 con 2 países al sur, Guatemala y Belice. Estamos en una posición geopolítica envidiable, ¿sí? Tenemos recursos naturales, una geografía envidiable, gran producción de muchos recursos, etc. ¿Qué tipo de ejército necesitamos en México? Si ustedes, bueno, no creo que lo revisen porque no tienen acceso ahí. Si revisamos los documentos militares, previenen, y así dicen tal cual, como yo se lo dice, en una situación de crisis o en una invasión, ¿sí?, que haya en México, el ejército mexicano se va a transformar en guerra de guerrillas. Las guerras de guerrillas son los que dieron la independencia, de una revolución, etcétera, porque así actúa el ejército mexicano. Pero aquí vemos una situación, yo veo una situación muy grave de carácter, digamos, estratégico. Las guerras de guerrillas se apoyan
toda su logística y todo su abastecimiento proviene de las poblaciones donde radican. Una de las funciones principales es que conocen perfectamente bien el territorio, como la palma de su mano. La pregunta, ¿cómo es posible que en una invasión el ejército mexicano se transforma en guerra de guerrillas cuando va Guerrero y ha masacrado a las comunidades indígenas y tiene cuentas con violaciones, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, etcétera, etcétera? ¿Qué va a pasar? O sea, vamos a perder la guerra, nos van a invadir, punto. Entonces, la defensa nacional, eso lo debe saber. Ahora bien, otra pregunta, desde el punto de vista, digamos, técnico. Una de las características de las guerrillas es que deben ser tropas ligeras, que se pueden diseminar y camuflajear en cualquier parte, hendidura, barranca o parte geográfica. Yo me hago una pregunta. ¿Podría hacer eso con un tanque de guerra como el que tenemos aquí en México? Pues está muy complicado, ¿no? Además, si hay un embotellamiento afuera del campo militar número 1 con microbuseros, no sale ni un tanque de guerra del campo militar número 1 para acabar. Así de fácil y de sencillo. Un embotellamiento te pones de acuerdo los microbuseros, se ponen en la puerta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y no sale ni un tanque de guerra. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que hacer un ejército lo menos pesado para la sociedad, que tenga el menor gasto público en defensa. La industria militar hay que transformarla. México produce las suficientes armas para su autodefensa. Sin embargo, Peña Nieto ha gastado $300 mil millones en armas a Estados Unidos. Es una locura. O sea, es un desquiciamiento total, un colapso total de todo el sistema de defensa nacional. Pero si Enrique Peña Nieto planteó su tesis, ¿qué podemos esperar? Que resuelva un asunto de ese tamaño. Sí, lógico que no. Si no controla ni bueno, ¿para qué entrar en detalles de intimidad, no? Entonces, uno de los fundamentos importantísimos por los cuales no puede desaparecer el ejército es porque si nosotros no tenemos un ejército, aunque sea 100 gentes, que se diga ejército mexicano, entonces nos vamos a convertir en un protectorado en donde vamos a ceder la defensa nacional. ¿Ustedes a quién creen? A los Estados Unidos, lógico. ¿Por qué? Porque ellos tienen ubicado como parte de su seguridad a México y parte de Centroamérica. Para impedir eso, tenemos que tener un ejército, aunque sea armado con chinampinas, con los cañones de Atenco, que hacen más ruido que otra cosa y funciona, ¿no? ¿O no? Aquí está un representante de Atenco, ¿verdad? Que te vean, por favor. Y entonces, aquí de lo que se trata, es más, yo les decía en Colima, ahora que estamos allá, le decía yo a un presidente, haz un grupo de Guardia Nacional aquí en el municipio. No tenemos armas. Mira, consíguete 100 resorteras y arma a 100 gentes con resorteras y vas a ver qué van a provocar. No necesitas armas, necesitas de organización. Yo quisiera ver que se inventaran con 100 resorteras y vas a ver qué pedraciza nos ponían, ¿no? Bueno, entonces aquí México no puede renunciar a no tener ejército. Lo que hay que es modificar, reformar hacer un ejército ad hoc para México. Y menos, ¿saben por qué? Porque en el siglo XIX perdimos la mitad del territorio nacional. Y quien sacó las invasiones estadounidenses y francesas fue la Guardia Nacional del Pueblo Armado, no el ejército. El ejército sostuvo esas invasiones. Entonces, es un tema que va a dar para mucho en esta carrera presidencial, en esta campaña presidencial. Ese tema va a salir a la luz pública. Miren, esa pregunta que hicieron ustedes me la hizo a mí el licenciado Manuel. Y yo le dije, eso mismo que yo le estoy diciendo a ustedes, le dije eso. Por eso es muy peligroso que no exista un ejército. Necesita ser un ejército lo menos pesado posible. Incluso lo dijo Sun Tzu,
en el siglo V antes de Cristo, dijo: cuando un ejército es una carga social, debe transformarse o desaparecer. 500 años antes de Cristo. Así que no estoy inventando nada. Ahora bien, que va a haber resistencia por parte de los altos mandos militares, lógico. Pero entonces aquí entran los mecanismos institucionales de cooptación, de negociación, y sobre todo, yo creo que cuando los militares se den cuenta que es un asunto por la patria, no van a decir absolutamente nada. Y eso lo tenemos que hacer. Tenemos que involucrarnos en eso, tenemos que poner sobre la mesa de discusión y jalar a Morena ese tema, que no lo toca nadie. ¿Por qué? Porque el PRI, el PAN, el PRD y todos ellos, la única fuerza que tienen y que lo sostiene el gobierno es el ejército y la fuerza bruta, pues. Nosotros queremos hacer una sociedad participativa, una sociedad democrática, donde se respeten los derechos humanos, ¿sí? Donde la dignidad de las personas sea el baluarte de la política. Yo he estado caminando por las calles y entramos y me dicen: los políticos son unos rateros, unos corruptos, bla, bla, bla. Y digo, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero la política es una ciencia de hacer posible lo que es imposible para tener una sociedad democrática. Esa es la política. ¿Está corrompida? Pues la corrompido, porque luego ni saben ellos, ¿no? O sea, la gente no... Si hay senadores que no conocen ni los artículos, no sé si vieron una entrevista y le preguntaron a un diputado: oiga, ¿cuál es el artículo que tiene que ver con la educación? En la LELA. Y el de las comunidades indígenas, igual. Oiga, ¿y el del trabajo? Pues no, pues imagínense. O sea, pero mínimo debes saberlo, por lo menos los que te afectan a ti, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos en una situación muy grave, muy delicada, que todo esto se refleja, y con esto yo termino el comentario, con la cooptación de los líderes que ponen en la mesa de discusión estos temas. Por ello, la gran cantidad de presos políticos que han sido asesinados. ¿Sí? Se trata de mitigar y de impedir la opinión, se trata de impedir la libre expresión de las ideas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta mesa. Quiero además de darle las gracias al general, informarles que el licenciado Francisco Estrada está en un encuentro muy importante sobre la amnistía de los detenidos arbitrariamente el 1 de diciembre. Todavía hay estudiantes que están presos, son no sé 4 o 6 estudiantes que están presos, y además hay 500 estudiantes que están libres, pero que siguen todavía el proceso firmando cada 8 días. Entonces lo que se está pidiendo por parte de Morena es una ley de amnistía. Hace poco se luchó en la Cámara por la ley de amnistía. Finalmente se perdió por 2 o 3 votos, después de una lucha y de una negociación en donde el PRD se echó para atrás y que dijo que hasta marzo iba a volver a reestudiar el caso. Entonces, en este momento ahí está el licenciado Francisco Estrada, no va a poder estar con nosotros, y bueno, esa era una disputa que me parece que está en una cuestión muy, muy importante. Queremos darle las gracias a todos ustedes por haber asistido. Me parece que los temas que se tocaron ahora, pocas veces y poca gente los puede tocar tan acertadamente como lo ha hecho el general Gallardo. Sí nos preocupa muchísimo las elecciones, claro, la inmediata del Estado de México, que tenemos que ganar. Todos los que puedan ayudar de alguna forma, todavía es tiempo para anotarse en cualquier distrito como representantes. Háganlo, por favor. No se queden pensando que todo está resuelto.
necesitamos todavía un último esfuerzo. Nosotros, la Comisión de Derechos Humanos, junto con la organización, estamos en Coacalco, pero hay otros compañeros que están en Cuautitlán y en muchos lugares trabajando arduamente, compañeros. Es una cosa muy importante. Y la otra, que nos preocupa muchísimo, pero que vemos que estamos avanzando, es hacia el 2018. Y lo que entendemos es que necesitamos un pueblo organizado, consciente, politizado, que salga a las calles, que se manifieste, que vote y que defienda el voto, para que el ejército entienda que no puede estar por encima de la sociedad, que no puede participar en la cuestión electoral. Para eso está el INE y para eso estamos nosotros, para cuidar, desgraciadamente, al INE. Tenemos que cuidarlo también y cuidar nuestro voto. A mí me parece que la propuesta de mantener, como lo dice el general Gallardo, un ejército es necesario por la soberanía. Aquellos países que no tienen ejército, todos los países que no tienen ejército, son protectorados de Estados Unidos. Y él dice orgullosamente: no tenemos ejército porque somos muy civilizados. Pero en el fondo son protectorados, como Suiza, Austria, Japón y una bola de países que aparentemente no tienen ejército, pero son países que son protectorados de los Estados Unidos, compañeros. Que lo que dice el general, pasaríamos automáticamente a ser un protectorado. Y ahí en los protectorados hay partidos que se prohíben, hay periódicos que se cierran, hay presos políticos y hay perseguidos políticos. Parece que no hay, parece que todo es libre y democrático. No es así, compañeros. Entonces, yo quisiera que le diéramos un aplauso al general, al doctor Gallardo y a nuestro compañero presidente. Muy bien, gracias. Le quiero dar un reconocimiento, señor, esta carpeta de derechos humanos con un diploma y un pequeño presente. Entonces, un aplauso, por favor. Agradecemos esta magnífica ponencia. Les recordamos por ahí sus hojas de evaluación, por favor. Son muy importantes para nosotros, para futuros eventos. Y pueden pasar a recoger también su constancia a la mesa de registro, por favor. Gracias por su presencia. Una vez más.